Bien, vamos a tener a continuación a otro personaje que nos va a aportar mucho más en este programa que estamos haciendo en homenaje a don Rómulo Gallegos. Ya lo vamos a escuchar. Referirnos a la figura de Rómulo Gallegos implica atender uno de los personajes más relevantes de la literatura venezolana y por supuesto de la literatura latinoamericana. Al mismo tiempo, Gallegos es un personaje importante también dentro de la historia de Venezuela. Gallegos nace en 1884 y muere en 1969. Y estas fechas no pasan por debajo de la mesa, son fechas importantes, principalmente porque ese periodo de 1884 a 1969 le van a permitir a Gallegos observar, ser testigo de las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales del país. Estamos hablando que en 1884 viene cerrándose un periodo de la historiografía venezolana conocido como el guzmancismo, con la presencia de Antonio Guzmán Blanco y la presencia importante, férrea, de los caudillos en la historia venezolana. Y 1969 es, por supuesto, ya el inicio de un tercer periodo presidencial dentro de un proceso democrático. Es decir, Gallegos puede observar el ocaso del caudillismo, el ascenso político de Juan Vicente Gómez con sus estructuras pretorianas y por supuesto va a permitir, él va a tener la oportunidad y también va a ser un actor importante dentro de ese proceso de transición política que llevará a Venezuela a iniciar un proceso de orden democrático. Gallegos, antes de inclinarse por el mundo de la literatura, había tenido ciertos coqueteos con el mundo del seminario y también con la carrera de leyes. Pero ya va a ser a partir de 1903, ya como redactor del Arco Iris, como escritor y como colaborador en el Cojo Ilustrado, donde va a empezar a marcar su huella como hombre de la literatura. Va a ser director, por cierto, también del Colegio Federal de Caracas, que más tarde se convertiría en el Liceo Caracas. Esa participación como maestro, como director de esta institución, le permitirá entrar en contacto con figuras como Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Raúl Leoni, que más adelante, luego de ser sus discípulos, más adelante se convertirán en actores políticos importantes de la historia de Venezuela. Decía que Gallegos no solamente tuvo participación en el mundo de la literatura, sino también en el mundo de la política. Gallegos para 1941 participa en un proceso electoral donde prácticamente es un candidato simbólico y quienes lo apoyan, quienes lo convencen de esa participación en ese proceso electoral son precisamente aquellos jóvenes que estuvieron con él en el Colegio Federal de Caracas. Aquellas elecciones fueron las de 1941, bajo otro escenario político, donde Isaías Medina Angarita es apoyado por Eliezer López Contreras, que viene de ser presidente de la República, y Medina Angarita gana aquellas elecciones con 120 votos. Gallegos obtiene 13 votos, y por supuesto no era el momento político ni para los partidos ni para Rómulo Gallegos. Gallegos, por supuesto, en su espacio como hombre de la literatura, tendrá tres obras que sin duda alguna son la tríada literaria relevante de impacto de Gallegos, que es por supuesto Doña Bárbara de 1929, Canta Claro de 1934 y Canaima de 1935. Por cierto, estas dos últimas obras Gallegos las realiza fuera de Venezuela, las realiza en Europa. Hay otras, por supuesto, de gran importancia también, como el caso de Pobre Negro, que incluso tuvo su adaptación en el mundo de la televisión, en una serie en el mundo de la televisión, la novela Pobre Negro de 1937 y Sobre la misma tierra de 1941. Gallegos vuelve a la escena política en 1947. Recordemos que Gallegos, además de participar en las elecciones del 41 y en estas elecciones del 47, es un miembro fundador del Partido Acción Democrática, por lo cual no es tan cierta esa idea de que Gallegos es un hombre simplemente prestado a la política. Es un hombre que está también imbuido en la escena política en la historia venezolana.
Para las elecciones del 47, Gallegos es electo presidente. Su más cercano contendiente fue en aquel momento Rafael Caldera. Gallegos es la figura de la transición, es una figura de transición también, es una figura que viene a representar, a simbolizar la democracia en Venezuela. Es un hombre que, al igual que en sus obras literarias, intenta imponer o intenta establecer en primer orden la civilidad, la ciudadanía, la democracia. Lamentablemente, ese periodo presidencial de Rómulo Gallegos se vio truncado por un golpe de Estado, un golpe militar, que terminaba con aquel primer ejercicio democrático en Venezuela. Sin embargo, Gallegos podrá presenciar, lamentablemente, la presencia de esta dictadura militar que se inicia a partir del golpe de Estado que le propinan a él mismo, pero va a tener la oportunidad, la vida le va a dar la oportunidad de poder observar el nacimiento real de la democracia en Venezuela, la consolidación de esa democracia y la participación no solo del partido del cual fue parte, sino también de aquellos estudiantes del Colegio Federal de Caracas. De manera que Gallegos, sin duda alguna, es una figura clave, fundamental de la literatura venezolana, latinoamericana y también de la política en Venezuela. Bueno, Manuel, ¿cuánta falta nos hacen estos personajes? Imagínate. Y como no los tenemos, pues tenemos su referencia, tenemos su historia, tenemos sus vivencias, todo lo que dejaron. Escritor y político venezolano, además considerado como el autor más relevante del país y uno de los más importantes de América Latina en el siglo XX. Bueno, su obra más conocida, por supuesto, y celebrada es Doña Bárbara, ¿no? Así es. Que es reconocida como un tema central de la literatura venezolana y latinoamericana, que ha sido reeditado en más de 40 ocasiones, traducido a todas las lenguas y llevado al cine y la televisión. Pero además de su rol como escritor, siempre hay que destacar el hecho que Gallegos jugó un papel importante en la política venezolana. Primero como ministro de Educación del primer gobierno post-gomecista, ¿sí? Que fue el gobierno López Contreras, y entonces lo nombran, lo que después fue ministro de Educación, ministro de Instrucción. Y en 1948, como señalabas tú, pues, fue electo como presidente de la República. El primero por voto popular y de manera absolutamente incuestionable. Claro, su mandato duró pocos meses, como tú señalabas, fue derrocado por un golpe de Estado que condujo a la dictadura militar de Pérez Jiménez. Además de su juventud, Gallegos vivió en el exilio y en varias oportunidades en España, Cuba, México y Estados Unidos. Y además, este es un dato importante que no se conoce mucho, fue el comisionado primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA. Así que siempre es oportuno recordar el legado y esa extraordinaria vida y historia de Rómulo Gallegos. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.